Bien, amigos, ya estamos grabando. Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en la sesión número 1 del curso Matemática Financiera con Excel, un enfoque gerencial. En esta oportunidad les explico cuál es la idea del curso. La idea que tenemos es lanzar en todo el año un conjunto de cursos ordenados de manera tal que nos permitan convertirnos en expertos en finanzas. Ese es el enfoque de todos estos cursos. El primer curso que estamos lanzando en ese sentido es el de matemática financiera, porque es la base, es una de las bases en realidad, porque para entender finanzas hay que tener varias bases, ¿no? La matemática financiera, la contabilidad, costos, presupuestos, o sea, un conjunto de conocimientos que nos van a poder permitir dominar el maravilloso mundo de las finanzas, amigos. Entonces, este es el primer curso que estamos lanzando en esa línea, en esa dirección. Entonces, ¿qué comprende este curso? Vamos a hablar del contenido. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a ver aspectos conceptuales de la matemática financiera, vamos a ver el interés simple versus el interés compuesto. Fundamentalmente, ese es el foco de esta sesión. En la posterior sesión vamos a ver las ecuaciones de valor. Las ecuaciones de valor nos permiten hacer planes de pago a medida, nos permiten jugar con el dinero en el tiempo y plantear problemas o hacer los planes de pago, planes de ahorro o cualquier tipo de problema inherente a la matemática financiera, porque recordemos, amigos, que básicamente una ecuación, ¿sí? Una ecuación como la conocemos es, por ejemplo, x más 4 igual a 6. Esto es una ecuación, ¿sí? Pero esto es una ecuación matemática, ¿sí? Nosotros vamos a plantear ecuaciones, pero desde el punto de vista de la matemática financiera. ¿Y qué difiere de estas ecuaciones que se ven en álgebra? Las ecuaciones que se ven en álgebra, amigos, desconocen el valor de dinero en el tiempo, aspecto fundamental en este curso. Entonces nosotros vamos a plantear ecuaciones tal cual, pero vamos a plantear ecuaciones, pero reconociendo el valor de dinero en el tiempo. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista matemático, o sea, vamos a usar matemáticas, pero también vamos a usar herramientas de Excel, o sea, vamos a usar la función solver de Excel y vamos a aprender a modelar ecuaciones en Excel. Luego vamos a aprender, amigos, el tema de anualidades, que nos van a permitir hacer planes de ahorro, planes de pago, planes de jubilación, cualquier problema que nos planteemos que esté en función a una anualidad, que aquí es una anualidad, es una serie de uniforme de flujos o una serie de flujos que cumplan una ley de formación. O sea, si pueden ser constantes, pueden ser crecientes, pueden ser decrecientes, pueden ser un crecimiento aritmético, pueden ser un crecimiento geométrico, pueden ser perpetuas, pueden ser adelantadas, o sea, diferentes tópicos que vamos a abordar en este curso. También vamos a ver los diferentes sistemas de amortización, estos más específicos orientados a elaborar el plan de pago, bajo sistema francés, alemán, americano. Vamos a aprender a establecer el costo real de la deuda financiera. Luego vamos a aprender a evaluar activos, es decir, vamos a aprender, amigos, a establecer el valor de un activo, pero desde la perspectiva de la matemática financiera. Y también vamos a ver el campo de aplicación de la matemática financiera en lo que respecta a evaluación de proyectos de inversión. Si bien este no es un curso de proyecto de inversión, pero hay una pequeña parte que es la evaluación que corresponde a esta ciencia, donde nosotros lo vamos a profundizar. Y finalmente, vamos con antes de comenzar con la explicación, debo preguntar a los colegas si se entiende el alcance del curso. ¿Quedó claro, amigos? Sí, lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entiende, amigos? Sí, sí, se entiende claro. Perfecto, genial, gracias. Sí, licenciado, gracias. Perfecto, genial. Entonces, voy a ocultar mi imagen en el momento de la explicación y cuando ustedes me consulten, la activo para poder hacer, creo que es más fácil cuando lo ven ustedes al facilitador.
explicando que solamente veo una pantalla y alguien que habla, ¿no? Pero por el momento voy a ocultar la imagen y voy a comenzar con la explicación, queridos amigos. Entonces, vamos por partes. Algunos aspectos básicos que tenemos que saber. Como ustedes bien saben, la economía es considerada una de las, o la madre de todas las ciencias sociales, ¿no? De la microeconomía, macroeconomía, también las finanzas. Entonces hay conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Este concepto es extraído de Mochón, que nos dice, la economía es una ciencia social, dice que trata de la asignación de recursos escasos entre fines alternativos de forma óptima. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la economía? Primero nos habla que es una ciencia social que estudia todo lo que afecta al hombre. Trata de la asignación de recursos escasos. Por ejemplo, ahora mismo ustedes están tomando este curso de manera virtual. Bueno, el tiempo que ustedes están destinando a este curso es un recurso escaso. ¿Sí? Todos tenemos 24 horas. Nadie tiene más, nadie tiene menos. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Nosotros administramos esas 24 horas de la mejor forma posible. Es decir, nuestro recurso escaso, que es el tiempo, lo queremos asignar de manera eficiente. Pero nosotros tenemos múltiples alternativas. Es decir, usted en este momento puede estar, en lugar de estar en este curso, puede estar con su hijo, puede estar trabajando. Es decir, si le pregunto a cada uno de ustedes que me mencione qué uso alternativo tiene de su tiempo, con seguridad que muchos me van a decir quizás dos, tres, cinco, siete alternativas o 10 alternativas. Entonces, ¿qué es costo de oportunidad? ¿Qué es costo de oportunidad? El costo de oportunidad está inmerso en el concepto, ¿no? Recursos escasos entre fines alternativos. ¿Se dan cuenta? Es decir, su tiempo es recurso escaso y tiene diferentes usos alternativos, costo de oportunidad. ¿Pero qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad no son todas las cosas que usted deja de hacer. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor que usted sacrifica al hacer una elección. Por ahí para Félix podría ser estar con sus hijos o estar en su casa o Iván a estar trabajando. Entonces, costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor que sacrificamos al hacer una elección. Entonces, ese es el concepto básico de economía. Es decir, básicamente buscamos siempre tomar decisiones que optimicen la utilización de los recursos. Ahora bien, una vez que entendamos el concepto de economía, el otro concepto que nos interesa tenerlo claro es el concepto de finanzas. Miren, para Gigman, para la finanzas es la ciencia y el arte de administrar dinero. Es un concepto bien cortito y simple. ¿Por qué se dice ciencia? Bueno, se dice ciencia porque para aprender finanzas, para aprender a cómo administrar dinero, tenemos dos caminos. ¿Sí? O nacemos en un mundo, una cultura financiera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En una cultura financiera quiere decir una cultura en la cual, digamos, derivamos de familias que son comerciantes o son emprendedores, que ellos tienen esa cultura de generar riqueza. Eso se transmite de padre a hijo, eso es generacional, eso es innato, ¿no? Existen algunas culturas que ya de chico lo quieren construir, construir riqueza. O sea, fíjense ustedes, ya tienen esa mentalidad de generar riqueza. Por eso se dice que, ahora bien, eso es innato, eso es propio de. Cuando hablamos de innato, decimos que es un arte, es propio de. Pero sin embargo, lo demás que no tuvimos la oportunidad de nacer en ese círculo, o no conocemos, o nadie nos enseñó, pues tenemos que adquirir
la ciencia. ¿Y dónde encontramos la ciencia? La ciencia la encontramos plasmada en la literatura. Los libros escritos de finanzas, los buenos textos, son escritos con base a investigaciones que incluyen casos de estudios reales que nos permiten entender de manera metodológica las diferentes herramientas para administrar dinero de una manera óptima. Entonces, en este curso, nosotros vamos a intentar enfocarnos a la ciencia, porque el arte cada uno lo tiene, cada uno de ustedes lo tiene, y sería espectacular que nos comparte su arte en el transcurso de la sesión. Y fíjense que el foco de las finanzas se centra en el dinero. Y básicamente, si lo trazamos en una línea de tiempo, tenemos un periodo cero, tenemos un periodo T, y básicamente, si nosotros hacemos una inversión, cuando usted hace una inversión, ¿qué está haciendo? Está sacrificando dinero hoy. Hoy usted hace una inversión. ¿Y qué espera en el futuro? Que si usted invierte cierta cantidad de dinero, pues usted espera que en el tiempo ese dinero crezca. Entonces acá estamos hablando de que existe una inversión, ¿sí? Y existe un flujo futuro que esperamos obtener gracias a esa inversión. Entonces tenemos nosotros una salida versus una entrada futura. Entonces, fíjense en los componentes: dinero, tiempo. ¿Qué buscamos nosotros? Hacer que nuestro dinero crezca en el tiempo. Eso es lo que busca fundamentalmente las finanzas. Hacer que el dinero crezca en el tiempo. Y ese dinero lo podemos ver como una empresa, porque cuando hacemos una empresa realizamos una inversión y nosotros esperamos que esa empresa nos genere un retorno en el futuro. Y nosotros buscamos que el dinero, que es un recurso escaso, el dinero que es un recurso escaso, nosotros buscamos aplicarlo de forma eficiente, pero desde el punto de vista del tomador de decisión. Un tomador de decisión podría ser una persona tomadora de riesgo, es decir, mi dinero lo invierto y emprendo, o puedo tomar una postura más conservadora y quizás invertir en instrumentos financieros, o quizás en lugar de ser inversionista, quizás ahorre, lo meto en una institución financiera, o quizás tome una postura de inversionista, es decir, invierta en un bono, un instrumento de renta fija, un DPF. Fíjense ustedes, todo va a estar en función de cuánto riesgo quiero asumir. Entonces, fíjense, ya que en qué estoy involucrando: dinero, tiempo, riesgo. El riesgo se da en el tiempo, amigos. Entonces, básicamente, las finanzas, repito el concepto, ciencia, porque se aprende a través de literatura, arte innato propio de. El foco de las finanzas es administrar el dinero, es decir, en términos sencillos, hacer que el dinero crezca en el tiempo. Ahora, una vez que tenemos claro, amigos, esos dos conceptos, viene el concepto número 3, que es el concepto de dinero, ¿no? Un concepto de dinero. ¿Y qué es el dinero? Aquí tenemos un concepto sencillo. Nos dice que el dinero es un medio de intercambio comúnmente aceptado que se utiliza para la compra y venta de bienes y servicios. Entonces, fíjense que aquí en este concepto lo están enfocando el dinero como un medio de cambio, ¿sí? Permite comprar y vender bienes y servicios. Algunas funciones importantes del dinero ahí dice que sirven como unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir unidad de cuenta? Generalmente la mayoría de los países tienen su propia moneda. Por ejemplo, en Bolivia es el boliviano, en Brasil es el real. Y esa unidad de cuenta permite establecer el valor de los bienes y servicios. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta, cuánto es el precio de este bien? Lo expresan en bolivianos por unidad. Ahora bien, pero también nos sirven como depósito de valor. Es decir, nosotros podemos
acumular riqueza en términos monetarios. En el pasado la riqueza estaba en función de diferentes variables, metales preciosos, tierra, pero ahora mismo puede ser dinero. Sí, o sea, podemos acumular riqueza en términos de dinero. Obviamente en una moneda fuerte que no pierda su valor en el tiempo. Y también y lo último como medio de pago. Estas funciones permiten que el dinero actúe como una herramienta eficiente para la economía. Pues claro que sí, el dinero genera mucha eficiencia, ¿no? ¿En qué sentido? Si vemos los extremos, imagínense ustedes la economía de trueque, donde para intercambiar un bien por otro, teníamos que hacer el intercambio, ok, yo quiero naranjas, tú tienes peras, entonces yo te doy mi naranja, tú me das tus peras, intercambiamos. Entonces, ese mecanismo pues, no es eficiente. ¿Por qué? Porque tendría que buscar otra persona que esté dispuesta a adquirir mis peras y yo también querer el otro bien, o sea, es complicado. Entonces, el dinero permite la generación de mercados, ¿no? Mercados donde tenemos diferentes oferentes de bienes y servicios, ¿sí? Que ofertan sus productos o servicios, y vienen los demandantes que tienen el recurso financiero para poder adquirir esos bienes y servicios, y se da la transacción. La transacción da felicidad a ambas partes, ¿sí? A ambas partes, ¿por qué? Porque el consumidor cuando consume un bien o un servicio está consumiendo bienestar, y el oferente cuando nos da su bien o servicio está recibiendo una cierta cantidad de dinero que también le da felicidad porque está cubriendo sus costos y le está dando una rentabilidad que él previamente estableció. Entonces, la matemática financiera gira en torno o está alineado a los tres conceptos anteriores. Porque si acá vemos el concepto de matemática financiera extendido, ya ¿qué decimos que es la matemática financiera, amigos? La matemática financiera es el estudio del valor de dinero en el tiempo. Se acabó. ¿Qué estudia la matemática financiera? El valor del dinero en el tiempo. El valor de dinero en el tiempo. Bajo el concepto sencillo y básico de que un peso hoy no equivale a un peso de 10 años. El dinero en el tiempo tiene valor, tiene diferente valor. Entonces, el dinero en el tiempo vale. Ese es un principio fundamental de las finanzas. Pero fíjese, la matemática financiera es el estudio del valor de dinero en el tiempo. Hasta ahí, esto es lo más común que se ve en matemática financiera. Pero también es el estudio de las tasas de interés, ¿sí? Vemos también la tasa de interés. De hecho, en la presentación, si bien no mencioné el tema de la tasa de interés, lo vamos a tratar. Eso lo vamos a tratar la siguiente clase. Cuando hablamos de tasa de interés, tenemos que entender conceptos como tasas nominales, tasas proporcionales, tasas efectivas ponderadas, tasas reales, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de tasas de interés, es fundamental esta unidad y obviamente es importante darle su correcta dimensión y nosotros lo vamos a tratar. También, bien, fíjense, y dice, ¿no? La valoración de flujos de efectivo, ¿sí? Es decir, la matemática financiera nos permite valorar activos financieros. Y obviamente está dentro del alcance de este curso. Nosotros vamos a evaluar activos financieros. Y proporciona las herramientas necesarias para valorar inversiones, ¿sí? Es decir, nos permite evaluar inversiones y gestionar riesgos. Entonces, la matemática financiera, vista desde su dimensión va más amplia, nos permite o nos va a permitir tener un buen inicio en el mundo de las finanzas, queridos amigos. Ahora bien, a veces cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué me cuesta aprender finanzas? Y básicamente es porque a veces no tenemos ese hilo conductor o esa secuencia lógica de formación, donde por ahí nos gustó las finanzas 2, por ahí nos gustó la finanza corporativa, o por ahí nos gustó la valoración,
pero hay una pequeña parte, un vacío que no se entiende, y es porque faltó una parte del conocimiento que es lo que buscamos nosotros abarcar en todos estos cursos. Bien, amigos, entonces, básicamente, todo lo que hemos dicho lo podemos resumir en este pequeño gráfico. Si nosotros sacrificamos capital hoy, es decir, nosotros le prestamos cierta cantidad de dinero a una persona, esperamos que esta persona en el tiempo nos devuelva. ¿Qué esperamos que nos devuelva, amigo? Esperamos que nos devuelva el capital más un interés. Perfecto. Miren, ya está hablando acá hablando del concepto de capital. El capital en matemática financiera, amigos, es dinero constante y sonante. Pero en economía, cuando nosotros hablamos de capital, es decir, por ejemplo, la producción está en función del capital y del factor trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de capital en economía, generalmente se lo asocia a un activo, a una máquina, ¿no? En cambio, el trabajo es el esfuerzo físico realizado por las personas. Entonces, aquí en matemática financiera, el capital es dinero constante y sonante. El capital no es una máquina, no es un activo, es dinero, o sea, no es un activo fijo, porque en realidad el capital es un activo, ¿no? Entonces, es un dinero que tiene la empresa. Es un activo disponible si lo vemos desde el punto de vista contable. Pero ¿qué buscamos nosotros? Que si sacrificamos dinero hoy, esperamos que en el futuro nos devuelvan ese dinero más un interés. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esperamos un interés? Ah, claro, por el concepto básico de que el dinero es escaso. El dinero es escaso. Recuerden ustedes que una pregunta relevante es, ¿por qué los bienes tienen un precio? ¿Por qué yo debería pagar por algo? Porque por el principio básico de la escasez, ¿sí? Si un bien es escaso, tiene un precio. Los bienes que son abundantes o libres, como por ejemplo el aire, o sea, el aire, me refiero al aire del que respiramos ahora mismo no nos cobran por respirar, o sea, pero necesitamos oxígeno, ¿sí? Entonces, que estamos hablando que si alguien nos dice, no, vení, respirar en mi casa, yo te voy a cobrar tanto, o sea, sería un absurdo, ¿no? Porque uno puede respirar en cualquier parte. En ese sentido, el aire no tiene un precio. A no ser que necesitamos cierta asistencia de algún aparato, ¿no? Como pasó en la época del COVID, ahí sí, digamos, ¿no? Podría tener el oxígeno un precio. Pero el dinero es un bien económico. ¿Y por qué es un bien económico? Porque es escaso. Y si es escaso, debe tener un precio. ¿Cuál es el precio del dinero? Pues es la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? El precio del dinero, pero en el tiempo. Ese es el componente básico, ¿no? Y cuando ya hablamos aquí de tasa de interés, ya acá hablamos de capital, aquí hablamos de tiempo, hablamos de interés, ¿no? Interés. Pero matemáticamente, ¿qué es el interés? Matemáticamente el interés lo resumimos con esta ecuación matemática, donde me dice que el interés, para empezar, el interés es una suma de dinero. Es una suma de dinero que se gana o se paga por usar dinero en el tiempo. En este caso, en este ejemplo, lo estamos viendo desde la perspectiva de la persona que presta dinero. La persona A le presta a la persona B. Entonces, para mí es una salida de dinero. Y al término del tiempo me tienen que pagar un interés, me tienen que pagar un monto de dinero. Y ese monto de dinero que me tienen que pagar, ¿sí? Para mí va a ser una ganancia. Pero para la otra persona va a ser una salida de efectivo, porque esa persona me está pagando. Es decir, el flujo tendría otro componente, ¿no? La otra persona, ¿qué va a pasar? Va a recibir un capital y después de cierto tiempo, esta persona me va a devolver el capital más el interés. Fíjense que la lógica de los flujos es la inversa. Entonces, lo que para mí es una salida, para la otra persona es una entrada. Y lo que para mí es una entrada, para la otra persona es una salida.
¿A qué es igual el interés? El interés dice que es igual al producto del capital multiplicado por la tasa de interés y por el componente tiempo. A mayor capital, mayor interés. A mayor tasa, mayor interés. A mayor plazo, mayor interés. Es decir, que el interés es directamente proporcional al capital, a la tasa y el tiempo. Y donde aquí tenemos nosotros un principio básico de la matemática financiera que nos dice que el tiempo y la tasa tienen que estar expresados en la misma unidad de medida. Es decir, si la tasa manda, la tasa es la que manda en términos de la unidad. Por ejemplo, si la tasa es mensual, el tiempo tiene que estar en meses. Si la tasa es anual, el tiempo tiene que estar en años. Si la tasa es trimestral, el tiempo tiene que estar en trimestres. Amigos, hasta aquí está todo bien, todo claro. La aburrida teoría, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Excelente. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Gracias, Samuel. Gracias, Enrique. Entonces, excelente. Ahora, continuando, amigos, con la explicación, tenemos los factores que determinan la tasa de interés. ¿Qué factores determinan la tasa de interés? Como habíamos dicho que la tasa de interés es el precio del dinero, pues existen factores que determinan el precio de dinero. Veamos algunos. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un factor que determina el precio del dinero. Sí, tan simple como eso. Bien. Y hablemos de costo de oportunidad. Hablemos nosotros como personas. Como personas, si hacemos las cosas bien en el ámbito profesional, en la medida de que pasa el tiempo, nosotros haciendo lo que hacemos, tenemos que volvernos más expertos. Se le llama la curva de la experiencia. Es decir, a través del tiempo nosotros adquirimos cada vez más y más habilidades. Entonces, eso hace que nuestro costo de oportunidad aumente como profesionales. Ejemplo, si usted es bachiller o una persona recién salida del colegio, ¿dónde podríamos trabajar? Sería complicado, porque ¿qué sabemos hacer? Nada, ¿sí? Tendríamos que tener, tenemos muy pocas opciones, bajo costo de oportunidad. Pero en la medida de que nosotros nos vamos formando, vamos adquiriendo más experiencia, nuestro costo de oportunidad va aumentando porque ya tenemos diferentes alternativas. Y esa diferente, mientras tengamos más costo de oportunidad, nosotros, por nuestro tiempo, vamos a exigir que nos paguen más, porque nuestro tiempo es altamente demandado en el mercado. Entonces, si hablamos de tasa de interés, si hablamos de dinero, no es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo extremo, que si nosotros tenemos una necesidad de efectivo y le queramos prestar dinero a nuestra abuelita. Nuestra abuelita ya está jubilada, está en casa, chochea con los nietos. El dinero que ella tiene quizás lo puede utilizar para medicamentos o hacer un regalo a su nieto, generalmente. Entonces, vea que su dinero tiene muy poco costo de oportunidad. Pero sin embargo, si usted le presta dinero a una persona que se dedica a prestar dinero, de seguro que esta persona pues le va a cobrar una tasa de interés. ¿Por qué? Porque el dinero que le va a prestar a usted, en lugar de prestárselo a A, se lo puede prestar a B, a C, a D o a E. Es decir, su dinero tiene múltiples alternativas y como tiene múltiples alternativas, hace que su costo de oportunidad aumente y si su costo de oportunidad aumente, se ve reflejado en la tasa de interés. Entonces, ese es el primer componente. En la medida de que exista mayor costo de oportunidad, la tasa de interés va a ser mucho mayor. Otro concepto es el riesgo, ¿sí? Ese riesgo. Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros, bueno, hay un principio financiero que nos dice que
entre la rentabilidad está en función al riesgo, está en función al riesgo. ¿Y qué nos dice esto, amigos? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es un principio financiero, ¿sí? Y acá quiero que miremos la rentabilidad como una tasa, ¿sí? Una tasa. Y vamos a asumir que nosotros nos dedicamos a prestar dinero, ¿sí? Nosotros como naturales nos dedicamos a prestar dinero. Entonces, nosotros, la tasa de interés va a estar en función al riesgo. Entonces, no es lo mismo, amigos, prestar a una persona, ¿sí? Con una garantía verbal, es decir, préstame, te aseguro que te devuelvo, ¿sí? O prestar sobre una garantía legal, digamos, a través de un activo. O sea, te presto, pero te doy garantía de mi vehículo o te doy garantía de los papeles de mi casa o algún documento que me proteja cuando si usted no decide pagarme. Entonces, ¿cuál es la lógica? A mayor riesgo está corriendo mi dinero, mayor tasa de cobro, ¿sí? Por ejemplo, y aquí el claro ejemplo está entre los créditos que dan las entidades financieras y los créditos que aquí, acá en Bolivia, existen los prestamistas, generalmente son colombianos, generalmente son colombianos. Bueno, yo he visto en la mayoría, 90% de colombianos que se dedican a prestar dinero y cobran tasas elevadas por dinero que prestan acá en Bolivia. Desde una perspectiva de libre mercado, está bien, digamos, si ellos están cobrando una tasa elevada es porque el mercado lo está aceptando. No está mal desde el punto de vista del mercado. Pero los bancos cobran tasas mucho más bajas. Pero sin embargo, ¿por qué las personas acuden a este tipo de prestamistas y no van al banco? ¿Por qué? Porque seguro no cumplen con los requisitos que pide el banco. Entonces, desde el punto de vista del banco, son clientes altamente riesgosos. Pero en el mercado existen estas personas que están dispuestas a asumir este riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que no me paguen. Pero ellos quieren que si voy a asumir un elevado riesgo, ¿sí? Pues yo quiero que me pagues una elevada tasa. O sea, mayor riesgo, mayor tasa. Es un principio financiero. Y también es una parte lógica, digamos, también de las entidades financieras. Dentro de las entidades financieras, si bien los créditos son regulados, no es lo mismo dar un crédito empresarial que un microcrédito. Porque cuando hablamos de un crédito empresarial, estamos hablando de una empresa que tiene cierta antigüedad en el mercado, tiene activos fijos, entonces tiene mayor garantía y mayor probabilidad de devolución del capital. Sin embargo, un microempresario, un emprendedor unipersonal, quizás no tiene ni casa propia, vive en alquiler, entonces es una operación que conlleva mayor nivel de riesgo por una entidad financiera. Y como conlleva un mayor nivel de riesgo, mayor rentabilidad, mayor tasa debería cobrarle, ¿no? Y fíjense que es muy lógico, ¿no? En un mundo libre, que a mayor riesgo de la operación, mayor tasa debería cobrar. Entonces, es otro componente importante de los factores que determinan la tasa de interés. Otro factor también importante es la estructura de costos. Pero ¿a qué me refiero con la estructura de costos? Amigos, recordemos que, recordemos que, que la tasa es un precio, ¿no? O sea, la tasa, ¿qué es? Es un precio. La tasa es un precio. Y nosotros pensemos en cómo se fija el precio. El precio lo puedo fijar con base a mis costos. Primer elemento. ¿Cómo fijo el precio con base a mis costos? Sencillo. Primero calculo mi precio de venta, que es mi costo unitario de producción,
A eso le agrego un porcentaje de utilidad y ese es mi precio de venta, ¿sí? Y ya el precio facturado, que es el precio que va a pagar el consumidor, es el precio de venta por, o mejor dicho, sobre uno menos el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, aquí lo central es que intentamos que si tengo costos elevados, si mis costos son elevados, mi precio también va a ser elevado. Es decir, si mi estructura de costo es pesada, también mi precio va a ser elevado. Ejemplo, una de las explicaciones de por qué se cobra elevadas tasas en el microcrédito es que administrar el microcrédito, una cartera de microcrédito, es más costosa que administrar una cartera de crédito empresarial. Un ejemplo, ¿no? Supongamos que tengamos una cartera de 2 millones de dólares. En crédito empresarial, esos 2 millones de dólares lo hacemos con 4 empresas. Un asesor de crédito podría administrar sin problema esa cartera de crédito de 4 empresas. Pero en el tema del microcrédito, imagínense que el crédito promedio sea de 2.000 dólares, 3.000 dólares. ¿Cuántos clientes nos van a permitir juntar esa cantidad de dinero? Con seguridad, muchos clientes. Y un asesor de crédito no va a poder administrar tanta cantidad de clientes porque usted lo tiene que visitar, usted le tiene que hacer seguimiento y todo ello hay que hacer papeleo, todo eso involucra tiempo, tiempo es igual a dinero. En consecuencia, es más costoso administrar una cartera de microcrédito porque el crédito está atomizado en pequeños clientes. Y al ver muchos clientes, eso aumenta mis costos operativos. Entonces, a mayor costo, mayor tasa. Es decir, si usted se dedica, digamos, a prestar dinero, ¿sí? ¿Sí? Hagamos un ejemplo. Usted lo hace por cuenta propia, usted vive en su casa, pero ya usted va a crecer como empresa, ¿qué va a pasar? Va a tener que alquilar un lugar, va a tener que trabajar con un asistente, va a tener que pagar su alquiler. Entonces ahí usted va a decir, ah, caray, tengo más costos. Con la tasa que estoy cobrando no me da. Debería aumentar. ¿A cuánto? Ah, debería cobrar una tasa que me garantiza un mínimo de rentabilidad de acuerdo al volumen de dinero que muevo. Entonces, fíjense ustedes que la estructura de costos determina la tasa, porque el precio, la tasa es el precio de dinero. Y a mayor costo, el precio tiene que ser mayor. Ese amigos, es el componente. Otro componente es la oferta y demanda. Cuando hablamos de este componente, la oferta y demanda, quiero que pensemos en una economía de libre mercado, es decir, una economía libre, un mundo perfecto, donde no existe el gobierno. En ese sentido, eh, la tasa se define entre la oferta y la demanda de dinero. Entonces tenemos primero los oferentes y los demandantes. Entonces, y con base a eso se determina un nivel de intercambio y una tasa de interés. Pero, ¿qué sucede si en el mercado, en el mercado, amigos, existe muchas personas con muchos excedentes de dinero y estas personas que tienen excedentes acuden a las entidades financieras a ahorrar, depositan sus ahorros en una entidad financiera. Entonces tenemos un sistema financiero con mucha liquidez. Entonces, ahí decimos que la oferta de dinero, es decir, los bancos tienen mucho dinero para el crédito. Eso hace que
la oferta se desplaza hacia la derecha. Y si la oferta se desplaza hacia la derecha, tenemos otro volumen de operaciones, pero la tasa de interés ahora ha bajado. Ahora, si el dinero se vuelve escaso, es decir, el sistema financiero no tiene mucho dinero, entonces la oferta se contrae, se, se fija otro nivel de operaciones, pero la tasa de interés sube. Entonces, la tasa de interés, que es el precio de dinero, en este caso enfocado desde las tasas activas, fíjense que fluctúa a través de la oferta y demanda de dinero. Es decir, si el sistema financiero tiene mucha liquidez en un mundo libre, las tasas deberían bajar. Y esos, amigos, los conceptos que quería compartir con ustedes. Hasta aquí todo ok, amigos, ¿se entiende? Sí, Lisa, gracias. Excelente, excelente. Bien, ahora vamos a ver la diferencia que existe, amigos, entre lo que es el interés simple versus el interés compuesto. Veamos la lógica, primero, de los aspectos conceptuales. Veamos las características fundamentales de lo que es el interés simple primero. Vean ustedes, dice que el capital inicial no varía durante el periodo de tiempo de la operación financiera, dice, ya que los intereses no se capitalizan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en cristiano? En cristiano quiere decir que si nosotros prestamos un capital y lo prestamos un plazo de 3 años, año 1, año 2, año 3, entonces vamos a cobrar cierta cantidad de interés, pero ese interés que nosotros vamos a cobrar, amigos, es constante, ¿sí? Es constante. ¿Por qué es constante? Porque este interés que nosotros vamos a cobrar lo vamos a calcular sobre el capital inicial. Es decir, que no existe la capitalización de los intereses, ¿sí? Es decir, los intereses no se capitalizan. Es decir, que los intereses no se vuelven capital. Entonces, cuando decimos que el capital inicial no varía, nos estamos refiriendo que el interés siempre lo vamos a calcular sobre el capital inicial, porque el capital inicial no varía. Primer componente. El segundo componente dice, consecuencia de la característica anterior, la tasa de interés siempre se aplicará sobre el capital inicial. Es decir que en el régimen simple, amigos, el interés siempre se aplica sobre el capital inicial. Primero, esto es muy, muy importante. Por la misma razón, se puede decir que los intereses siempre serán iguales en cada periodo, lo que le estaba explicando antes. Ahora, si hablamos de régimen compuesto, aquí cambia un poco la figura, porque en el régimen compuesto dice el capital inicial cambia en cada periodo, porque que se, los intereses que se causan se capitalizan, o sea, se convierten en capital. En términos sencillos, en el régimen compuesto existe la figura de la capitalización. Y la capitalización, amigos, simplemente es el concepto de que el capital crece periodo a periodo. ¿Y por qué crece? Porque el interés que usted ganó en el periodo se capitaliza. Es decir, el interés se vuelve capital, debido al concepto de capitalización. La tasa de interés siempre se aplica sobre el capital, según capital diferente. Miren, en el régimen simple, el interés o la tasa de interés se va a aplicar siempre sobre el capital. En el régimen compuesto no. En el régimen compuesto, el interés se va a aplicar periodo a periodo sobre una suma diferente. Los intereses periódicos siempre serán mayores. Es decir, que el interés ya no es constante, sino va creciendo en el tiempo. Ahora, todo lo que le acabo de explicar ahora mismo, desde el punto de vista conceptual, amigos, lo vamos a hacer con un ejemplo. Voy a abrir un archivo de Excel, amigos. Voy a abrir un archivo de Excel, voy a ocultar la imagen y voy a explicarle todo lo que le acabo de mencionar de forma teórica.
a través de un ejemplo, amigos. Acerco la pantalla y acá voy a colocar interés simple. Vamos a hacer un ejemplo ilustrativo. Vamos a colocar detalle, vamos a colocar valor, vamos a colocar unidad, vamos a traer un capital de 100 bolivianos, una tasa de interés, amigos, de 2% anual, un tiempo de 3 años. 3 años. Bien. Entonces, vamos a ver cómo aumentar la tasa. Vamos a colocarle 36% anual, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplito. Ahora, ¿qué es lo que voy a colocar acá, amigos? Voy a colocar una tabla. ¿Sí? Acá vamos a colocar el tiempo. Acá vamos a colocar saldo inicial. Acá vamos a colocar interés. Y acá vamos a colocar saldo final, ¿no? Estamos trabajando con 3 años, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esta pequeña tablita para hacer el ejemplo, ¿no? Ok, visto. Amigos, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Perfecto. Ahora sí se Ok. te cortó. Excelente, excelente, excelente. Estamos bien ahora. Gracias. Bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver, si esto lo enfocamos, queridos amigos, desde una perspectiva gráfica, aquí voy a hacer una línea de tiempo, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente ejemplito. El siguiente ejemplito. Acá tenemos 0, acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3. Entonces tenemos nosotros un capital de 100 y esperamos que nos paguen interés de manera anual y queremos determinar ese monto de dinero. Y sabemos nosotros que la fórmula del interés es igual al capital por la tasa multiplicado por el tiempo. Entonces, estamos partiendo de un capital de, de 100. Entonces, ¿cómo calculamos el interés? Capital por la tasa por 1. Por ahí coloco por 1 por un año. ¿Sí? ¿Cuánto es el interés? 36. ¿Qué quiere decir? Que en el año 1 vamos a pagar 36 de interés. Entonces, ¿cuál es mi saldo final? Mi saldo final es que es igual al saldo inicial más el interés. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí nosotros? Al término del año 1, ¿cuánto nos deben? 136 bolivianos. Ok, para el siguiente año, mi saldo final va a ser mi saldo inicial. Ahora, el interés. ¿Cuánto es interés? Ahora, ¿cómo calculo el interés, amigos? El interés. En el régimen simple, el interés siempre se va a calcular sobre el capital inicial.
Es decir, el interés sería no sobre 100 o 36, no. ¿Sobre cuánto? Sobre 100, nuevamente. 100 por la tasa por 1. ¿Cuánto vamos a pagar de interés? 36 bolivianos. Vea que no cambia el interés. ¿Y por qué no cambia? Porque se está aplicando sobre el capital inicial. Entonces, ¿a qué es igual el saldo final? Es igual a lo que tenía al principio más los 36 que se ganó de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que al término del año 2, ¿cuánto nos deberían? 162 bolivianos. El ejemplo lo estamos planteando en términos de que nosotros le prestamos a otra persona cierta cantidad de dinero. Ahora, amigos, continuando la explicación, para el siguiente periodo, su saldo final sería 142, pero el interés, ¿sobre qué lo calculo? Lo voy a calcular siempre sobre el capital inicial, por la tasa por un periodo. Entonces, fíjese usted que el interés del año 3 es 36 también. O sea, el interés que es, amigos, el interés es constante. Eso es lo que estamos viendo. Y el monto final sería igual a lo que tenía al principio más el interés generado. Entonces, este monto es lo que nos van a devolver al término del año 3. ¿Cuánto nos van a devolver? 208 bolivianos, ¿sí? Bajo el régimen simple. Analicemos. Interés constante. ¿Y por qué el interés es constante? Porque el interés siempre se aplica sobre el capital inicial. No existe la capitalización de los intereses. ¿Y cuánto nos van a devolver al término del plazo? 208 bolivianos. Ahora bien, nosotros, para llegar a este señor de acá que se llama monto, hay un concepto que se llama monto. El monto es el capital más los intereses, ¿sí? Ese es el concepto, amigo, de lo que es monto. El monto que es igual al capital más los intereses. ¿Cuánto nos van a devolver al término del periodo 3? El monto más los intereses, que eso sería 208 bolivianos, que sería básicamente la suma. 208, profesor. 208, correcto, ¿sí? 208 bolivianos, que sería la suma del capital más los intereses. Ahora bien, la matemática financiera tiene una formulita que nos va a permitir encontrar el monto. Entonces, el monto, ¿a qué es igual? Es igual al capital por 1 más la tasa por el tiempo. Esa es la fórmula que nos va a permitir calcular el monto. Ahora, si nosotros queremos aplicar, amigos, esa formulita, tendríamos que reemplazar los valores, control C, control V, ¿y qué tenemos? Tenemos un capital que es de 100, 1 más la tasa, 0,36 por 3. Vean ustedes que, primero, la tasa es anual y el tiempo está en años, o sea, no tengo un problema entonces con unidad de medida. Entonces, podríamos nosotros calcular el monto de forma directa, aplicando la fórmula. Podríamos aplicar la fórmula, amigos, y calcular el monto de forma directa y decir, ok, igual. Siempre trabajamos con Excel con la función igual. Igual. 100 por 1 más 36% por 3, ¿no? Okay. ¿Cuánto nos da? Nos da 208 bolivianos. Pero, amigos, esto es algo que no se debe hacer. O sea, si estamos trabajando con Excel, no tenemos que escribir los valores, porque cuando hacemos eso, no estamos modelando. No estamos modelando. Nosotros necesitamos que el capital
la tasa y el tiempo sean variables. Y para que sean variables, ¿qué hago? Lo vinculo con las celdas. ¿Qué digo? Capital por, o sea, la celda donde está el capital, por uno más la celda donde está la tasa, por la celda donde está el tiempo. Entonces, siempre cuando trabajamos con Excel que hay que buscar modelar. Es decir, cuando hablamos de modelar, estamos hablando de que tenemos una variable de salida. En este caso, la variable de salida es el monto, ¿sí? ¿Y el monto de qué va a depender? Veamos la formulita, amigos. El monto, el monto, ¿de qué depende? El monto está en función del tiempo, está en función del capital y está en función, el monto está en función de la tasa, capital y tiempo. Entonces, si el capital aumenta, digamos 1000, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Y vean que aquí tengo un problema en el modelo que este 100 lo he escrito. Pero si yo lo vinculo con este 100 de aquí, miren lo que va a pasar. Si en lugar de 100 le coloco, por ejemplo, 1000, la tabla se actualiza. Y si le coloco 10, también baja. Eso se llama modelar. Lo mismo, si la tasa la aumentamos a 50, el monto va a aumentar. Si el tiempo lo extendemos a 10, el monto va a aumentar. Entonces, fíjense que el monto es directamente proporcional al capital, tasa, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos demostrar con este ejemplo, amigos? Uno, la fórmula del monto, ¿sí? Dos, explicar las características que tiene el régimen simple. Amigos, ¿se entendió? Sí, sí, gracias, Lice. Perfecto, genial. Ahora, amigos, acá al ladito, vamos a, vamos a explicar, ¿sí? Ahí, ¿no? La misma lógica, ¿sí? La misma lógica aquí. Pero vamos a hablar del interés compuesto, ¿sí? Bien, la misma lógica, ¿no? O sea, tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3. Entonces, aquí, amigos, partimos nosotros lo voy a vincular, de 100. El interés, ¿a qué es igual? Al capital por la tasa por el tiempo. El tiempo que es un año. Y el saldo final es igual al capital inicial más los intereses generados. Para el siguiente periodo, el saldo final se vuelve inicial. Muy bien. En esta parte, igual voy a trazar una línea de tiempo. Voy a colocar acá 0, 1, 2, 3. Y acá tenemos igual. Salida de dinero, 100. Ahora, ¿cuánto de interés tenemos? Bueno, nos deberían 36 interés. Perfecto. Ahora, sigamos trabajando. Ahora, para el siguiente periodo, en el régimen, si esto fuera régimen simple, deberíamos calcular sobre 100, pero no sobre 100. Aquí calculamos sobre 136 por la tasa por 1. Vean cómo cambió la cosa. Ya no estoy calculando sobre el capital inicial. Estoy calculando sobre una suma diferente al capital inicial. ¿Por qué? Porque resulta ser que estos intereses, amigos, se sumaron al capital. Es decir, a eso se llama capitalización.
¿Qué quiere decir capitalización? Que los intereses se vuelvan capital. Eso se refiere con la capitalización en matemática financiera. Entonces, aquí, ¿cuánto tenemos que pagar? 36. Ahí, perdón, al término del año 1. Pero al término del año 2, ya tendríamos que pagar ¿cuánto? 48,96. Es decir, este señor, más este señor, sería la deuda o lo que tendríamos que pagar, o depende de la postura de si nosotros hemos prestado lo que nos deberían. ¿Cuánto nos deberían al término del año 2? ¿Sí? 184,96. Ahora, para el siguiente periodo, el saldo final, ese inicial, este señor, por nuevamente la tasa, por 1. Saldo final, inicial. Ahora, vean lo interesante, ahora mismo, que el interés ahora es 66,59. ¿Qué está pasando, amigos? Si nosotros hacemos la comparación, interés constante, interés creciente. ¿Y por qué el interés es creciente? Porque se aplica sobre una suma diferente. Y esta suma que está incluyendo la capitalización de los intereses. Entonces, ¿cuánto nos tendrían que devolver? Al término del periodo, nos tendrían que devolver 251 bolivianos con 55 centavos. Pero la matemática financiera tiene una fórmula para llegar a este valor, donde la matemática financiera me dice, si nosotros queremos encontrar el monto, tenemos la siguiente formulita, queridos amigos, que me dice que el monto es igual al capital por 1 más i elevado a la t. Más i elevado a la t. Esa es la fórmula que nos da la matemática financiera, queridos amigos, para encontrar el monto. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar esos valores, es decir, 100 por 1 más la tasa elevado a t, que te sería 3. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, amigos, sería igual a qué? Sería igual a qué? Al capital por 1 más la tasa a la t, se le llama en Excel potencia. Colocamos potencia de 1 más que, amigos, más la tasa elevado a t, que es 3. Entonces, ¿qué encontramos con eso? El monto. ¿Sí? Encontramos el monto, amigos. Y acá claramente que estamos viendo que el monto en el régimen, compuesto, es mucho mayor que el monto en el régimen simple. Y esto, amigos, ¿por qué se da? Por la capitalización de los intereses. Por la capitalización de los intereses. Y quiero que hagamos un análisis bien simple. Voy a traer esta ecuación aquí. ¿Sí? Y aquí voy a colocarle versus. Versus esta ecuación de aquí. ¿Ya? Ok. Veamos estas dos ecuaciones, ¿ya, amigos? ¿Ya? Ahora, quiero que vean que la variable t
sea nuestra incógnita, la T. Ven ustedes la T, que es la variable aquí se encuentra multiplicando, ¿no? Y acá la T se encuentra como exponente. Si nosotros eso lo asociamos con las matemáticas, ¿sí? Si en este eje yo coloco el tiempo, que va a ir de 0, 1, 2, 3, ¿sí? Si, si el tiempo es 0, mire, si t va de 0, ¿a qué es igual el monto? A 100, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que todos partimos de 100. O sea, el punto de partida, acá vamos a colocar el monto, el punto de partida es el capital. La única diferencia es las formas. Por ejemplo, en el interés simple, el monto simple tiene un comportamiento lineal. Sin embargo, amigos, sin embargo, en el régimen compuesto, esta T hace que el monto compuesto tenga un comportamiento exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Tenga este comportamiento. Este es el monto compuesto, ¿sí? Y noten ustedes que aquí tenemos una intersección, ¿sí? Tenemos una intersección. Es decir, cuando el periodo sea de un año, si lo expresamos en años, nuestro ejemplo está en años, cuando el tiempo sea un año, el monto compuesto es igual que el monto simple. Pero cuando el tiempo supere un año, ya el monto compuesto va a ser mayor que el simple. Entonces, esto lo pueden ver acá, por ejemplo, si acá le colocamos 1, amigos, y acá 1, ¿qué pasa? Son iguales, ¿no es cierto, amigos? Pero como estamos hablando de una operación de 3 años, el monto compuesto es mayor que el monto simple, pero si fuera medio año, 0,5 y acá 0,5, vea que el monto simple es mayor que el monto compuesto, ¿sí? Entonces, entonces, recapitulando los aspectos matemáticos de la relación entre el monto compuesto y el monto simple, decimos de que si, ¿no? T se encuentra entre 0 y 1, el monto compuesto, amigos, el monto simple, es mayor que el monto compuesto. Si T es igual a 1, el monto simple es igual al monto compuesto. Y si T es mayor que 1, el monto compuesto es mayor que el monto simple. Amigos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió la diferencia entre régimen simple y régimen compuesto, queridos amigos? Sí, sí, Lice, gracias. Perfecto, excelente, gracias. Gracias, queridos amigos. Muy bien, Miguel. Muy bien, amigos. Hasta aquí es la primera parte de la clase, ¿sí? Estamos viendo la parte conceptual. Espero que hubiera quedado claro. Nos vamos a tomar por favor un break de 15 minutos y volvemos para la segunda parte de la clase, donde para la segunda parte ya entramos a ver la parte aritmética de lo que vamos a hacer problemas simples, vamos a calcular monto simple, varios problemas de monto simple, vamos a hacer varios problemas de monto compuesto, para que ya la siguiente clase hablemos de tasas y en la segunda parte pura aplicación de todo lo anterior.
¿Estamos amigos? Entonces nos tomamos un break y volvemos dentro de 15 minutos. ¿Listo? Perfecto. Genial. A tomar un café. Perfecto.